Niños y niñas, bueno, vamos a trabajar un poco sobre obligaciones y los elementos, clase de Derecho de las Obligaciones de la Facultad de Derecho de la UNR, año 2021. Vamos a trabajar sobre el concepto de obligación y los elementos esenciales de las obligaciones. Algunas cosas estuvieron viendo la semana pasada con Cristian, con el doctor Herrera, y la anterior con el doctor Frugoli. Así que vamos a avanzar un poco a partir de eso. La primera pregunta es si le estuvieron leyendo algo. ¿Leyeron 724, 733, 734, digamos los 10, 12 artículos que hay ahí digo 10, 12 porque hay un par de incisos, ¿no? En materia de derecho a las obligaciones, en materia de concepto de obligación? ¿Quién leyó? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el concepto de obligación? No necesitan decírmelo, digamos, de memoria, no necesitan la terminología exacta del 724, pero sí aproximadamente de qué se trata, qué es una obligación y cuáles serían los elementos esenciales de la obligación. A ver. Escucho a alguien, algún guapo, alguna guapa, algún valiente, alguna valiente. A ver si me acuerdo algo, pero... Dale, Rocío, dale, vamos. Es el derecho de una persona, de un deudor, de exigirle a otra persona que es su acreedor la satisfacción de un interés. Y Sí. decía algo también de que si no se satisfacía ese interés, podía pedirlo como forzosamente. Bien, bueno, tenés un par de cosas, está más o menos bien, estás orientada, pero escuchá, Gracias. Rosy, dijiste, el interés del deudor le puede exigir al acreedor el cumplimiento de un interés. Ojalá fuera así, pero en verdad el que le puede exigir es el acreedor al deudor el cumplimiento de una determinada prestación, ¿no? El cumplimiento de una determinada prestación que vamos a ver que puede ser de dar, de hacer o de no hacer, como decía el viejo código, ¿no? Y bueno, ahí está, entonces ahí ya tenemos un elemento, o ahí tenemos prácticamente los tres elementos de las obligaciones. Porque, a ver, miren, lean el 724, a ver, ¿quién lee el 724? Que ahí está el concepto completo. Googleenlo si quieren, quieren lo pónganse el puedo código leer civil al yo. lado. Dale, Ailén, perdón, dije Ailén, te rebauticé, Ailén, dale. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el cumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Bien, entonces lo primero que tienen es que la obligación es ¿qué dice ahí? Es un vínculo, ¿sí? La obligación es una relación, ¿no? Es un vínculo. Y en virtud de ese vínculo, lo habrán visto con Martín y con Cristian en la clase pasada, ¿cómo se genera ese vínculo? Bueno, hay como un doble sustracto. Primero el vínculo formal, y luego si el vínculo formal se cumple, nunca nos enteramos del sustracto, y por debajo de ese vínculo hay una especie de vínculo latente, que es que para el caso de incumplimiento, el acreedor tiene la posibilidad de acudir al sistema judicial y exigir el cumplimiento a través del sistema judicial, ¿sí? Esta es la doble virtualidad, como se denomina del hecho obligacional. La doble instancia del hecho obligacional. Ustedes piensen esto. A ver, ¿quiénes de ustedes hoy fueron al gimnasio? ¿O quiénes fueron a tomar un café o quiénes fueron a comprar algo al supermercado? Muchas y muchos de ustedes han hecho eso hoy, ¿sí? Bueno, cuando fueron a hacer eso, contrajeron obligaciones y cumplieron con la mayoría de las obligaciones. De hecho, si yo les pregunto a alguno o alguna de ustedes, ¿quién de ustedes en el último mes ha incumplido obligaciones que nacen del contrato, del hecho ilícito de la ley? Prácticamente ninguno, prácticamente ninguna. ¿Por qué les señalo esto? Porque del universo total de hechos obligacionales que hay en un día cualquiera, o en un año cualquiera, en un mes cualquiera, el 99,99,9999% periódico de las obligaciones se cumple. El incumplimiento de las obligaciones es apenas un 0,001%, que obviamente es el 0,01% que nos da de comer a los abogados, a las abogadas, y que alimenta el sistema judicial y que les va a dar de comer a ustedes con sus honorarios profesionales a futuro.
O sea que nosotros tenemos que rogar por un mayor incumplimiento, porque cuando mayor incumplimiento, más quilombo, cuanto más quilombo, más honorarios profesionales para los suscriptos y obviamente para ustedes, ¿o no? Nosotros no es que aboguemos por el incumplimiento, pero bueno, es como, che, claro, si se da, efectivamente. Che, esto es como si, efectivamente, vení, ¿querés saludar? Esta es mi hija Renata, que está desesperada por saludar. Saludar a las chicas y a las chicas. Hola, decirle, hola, ahí está. Estaba dando vuelta, quería saludar. Bueno, andá, ya está, ya saludó. Ya estaba dando vuelta acá, redondeando acá, quería saludar. Bueno, está claro entonces, ¿no? Este es importante, la doble virtualidad. En los manuales, en los libros lo van a encontrar como esto, con el doble efecto, la doble virtualidad de las obligaciones. La capa estándar, por decirlo, la capa de superficie de alguna manera, que es la capa que todos vemos, es lo que las partes acordaron. Y frente al incumplimiento, obviamente las obligaciones que nacen del contrato, frente al incumplimiento tenemos la segunda cuestión, que es la segunda etapa de la virtualidad, que es el hecho de poder acudir al sistema judicial para ejecutar forzosamente las obligaciones. Ahora, claro, y esto es importantísimo, seguramente van a ver un poco más adelantado en la clase que viene, cuando vean, y lo tienen que haber visto en Civil 1, con el tema de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Esta materia es capitalista y burguesa. ¿Qué les quiero significar con capitalista y burguesa? Che, van a poder ejecutar la obligación cuando el ejecutado, es decir, cuando el deudor incumplidor tenga bienes con los que soportar la ejecución judicial o con los que afrontar el pago de la obligación. Me siguen en el ejemplo. Para aquellos que les guste Calle 13, hay una frase célebre de Calle 13 que es: lo bueno de ser pobre es que al final del día nadie me puede robar nada. Bueno, esto es más o menos lo mismo, che. Si yo puedo tener un juicio hermoso y puede ser que, digamos, el señor que cuida auto al frente me deba $2 millones, pero el señor que cuida auto al frente lamentablemente no tiene ningún bien sobre el cual yo ir a perseguirlo o ir a cobrarme. Por lo tanto, es una creencia que nunca me voy a poder cobrar. ¿Me siguen? En este sentido, lo que les señalo es que es capitalista y burguesa. Por eso, cuando se hace un análisis del deudor y cuando los bancos miran a quién le prestan plata, lo primero que dicen es, bueno, ¿usted qué bienes tiene y cuánto factura? Para saber si después vamos a poder recuperar la deuda en caso que nosotros hagamos un préstamo. Pero bueno, lo van a ver seguramente, lo tienen que haber visto en Civil 1, cuando se dice que el patrimonio es la garantía común de todos los acreedores. ¿Por qué se dice que el patrimonio es la garantía común de todos los acreedores? Porque frente al incumplimiento de las obligaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a exigir el cumplimiento judicial, y el cumplimiento judicial solo es posible si hay bienes a embargar, si hay bienes a ejecutar, si hay bienes libres a embargo, si el señor tiene trabajo, si no tiene trabajo puede hacer esto, puede hacer aquello o puede hacer lo otro. Me parece que este es un hecho central, digamos, del funcionamiento del concepto de las obligaciones, ¿no? Que siempre lo tienen que tener presente, especialmente cuando litiguen lo tienen que tener presente. Es un hecho que no debería caerse, digamos, que no debería pasar desapercibido acerca de lo que les debería pasar, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto significativo en esta materia es, che, ¿cuáles son las partes de las obligaciones, ¿no? ¿Quiénes son partes de una obligación? Este es un punto que también es central. ¿Qué dice el artículo? ¿Quiénes son las partes de la obligación? Dígame alguno o alguna, ¿quiénes son partes? Que ese es el elemento, uno de los elementos esenciales. Es decir, la obligación es un vínculo. El deudor y el acreedor. Claro, el deudor y el acreedor. O más Las genéricamente, dos personas. Bien, perfecto. ¿Y cómo se los conoce más genéricamente? Más que deudor y acreedor, sino de otra forma, ¿sujetos qué? Pasivo y activo. Bien, sujeto pasivo y sujeto activo. Genial, genial, genial. ¿Quién es el sujeto activo? El acreedor. Bien, el acreedor, perfecto, Joel, perfecto. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El deudor. Bien, el deudor. Y la pregunta del millón. Che, ¿el acreedor o el deudor, o el sujeto pasivo o el sujeto activo, o el polo activo o el polo pasivo, es una única persona o puede ser que haya más de una persona en cada una de las partes o polos? Van a haber varios. Bien, Bueno, perfecto, excelente, excelente. Efectivamente, normalmente uno está acostumbrado a pensar que cuando dice el acreedor o el deudor, piensa que es uno, el acreedor o el deudor. Es Juan que le debe a José o Laura que le debe a Lucrecia, ¿sí? No, bueno, en verdad lo más común, es muy común encontrar que en el polo pasivo, en el polo activo, es decir, generalmente en las deudas, generalmente en el deudor, hay varios deudores que forman una única parte. Es decir, cuando se habla de las partes, estas partes
en verdad es un único acreedor, en el sentido que es tratado como un único sujeto que actúan con un frente común en la generalidad de los casos, pero que perfectamente pueden ser 3, 4, 5 personas, 2 personas físicas, 3 personas jurídicas, 3 personas jurídicas, 2 personas físicas, ser solo personas jurídicas, ser solo personas físicas o estar completamente mezclado. Perfecto. Lo mismo cabe, por supuesto, para el acreedor, ¿no? Claramente. Obviamente, el sujeto activo y el sujeto pasivo, es decir, el acreedor y el deudor, tienen que estar determinados al momento del nacimiento de la obligación, aunque después, por supuesto, pueden cambiar. ¿En qué sentido pueden cambiar? Puede ser que con posterioridad los acreedores o los deudores cedan respectivamente sus créditos a sus deudas, algo que vamos a ver cuando veamos sesión de crédito, sesión de deuda y sesión de posición contractual, ¿no? Díganme algunas características del acreedor y el deudor, o más genéricamente del sujeto pasivo y del sujeto activo. Pueden ser, ¿qué tienen que ser en líneas generales? Además de personas, obviamente, existencia física o existencia ideal, pero ¿qué característica esencial? ¿Todos podemos ser sujetos de obligaciones? ¿Todos podemos ser sujetos de hecho y de derecho de las obligaciones? ¿O hay algunas personas que no podrán serlo? Tenemos que ser capaces de derecho y de ejercicio. Bien, y si sos solo capaz de derecho, pero no sos capaz de ejercicio, ¿qué pasa? ¿Cómo contraes obligaciones? Y depende el sistema de apoyos o tu curador que tengas, si Bueno, sos incapaz perfecto, o Rosy, pero ¿cómo se llama esto genéricamente? Más que porque tu curador, representación. tu tutor es un ¿qué? Representante. Bien, perfecto, Ana, del representante, exacto, efectivamente, del representante, ¿sí? Perfectamente. Che, la representación, acuérdense también en Civil 1, después van a ver cuando lleguen a contrato, mandato con y sin representación, poder y demás, pero acuérdense que la representación puede ser voluntario o legal. Voluntaria es aquel que le da un poder a un abogado, a su contador, la empresa que faculta a su gerente para que celebre contratos en su nombre y representación. Y la representación legal para los menores, los incapaces, aquellos que no, que la ley reputa que necesitan, como bien decía Rocío, que se ve que tiene Civil 1 fresquita, que necesita un apoyo porque la ley reputa que necesita un apoyo para alguna toma de decisiones. Perfecto. Entonces tenemos que la obligación es una virtualidad jurídica o que tiene esta virtualidad, digamos que es un vínculo obligacional y que este vínculo obligacional tiene una doble virtualidad. Tenemos al sujeto pasivo, al sujeto activo. ¿Qué más tenemos en la obligación? Ahí tenemos la definición de obligación, la cuestión vincular. Tenemos el elemento accidental sujeto, el elemento esencial sujetos, perdón, dije accidental, el elemento esencial sujeto. ¿Qué otro elemento esencial tiene la obligación? El objeto. El objeto, perfecto. El objeto. El objeto y la causa. Ojo que el objeto y causa son cosas diferentes. Y cuando hablamos de causa acá, hablamos de causa fuente, no de causa fin. El objeto y la causa. Bien, vayamos con el objeto. ¿Qué es el objeto? Díganme ustedes. Es donde cae, digamos, el derecho, digamos, es la fuente generadora de la obligación. No, pará, Joel. La causa es una cosa, el objeto es otra. El objeto no es la fuente generadora de la obligación. No, ¿Qué es el objeto? Sí. No es, ojo con eso, ¿eh? ¿Qué es el objeto? Es la conducta que lleva a satisfacer el interés. ¿Puede ser? Bueno, busquémosle otra. Más fácil, chiques. ¿Qué es el objeto? Vieron que estoy deconstruido, ya no digo chicos, chicas, chiques, ya está, estoy on fire. Díganme, ¿qué es? ¿La persona? ¿Cómo? ¿La persona? No, Juli, no es la persona tampoco. El objeto. El objeto. El material. La prestación. Ahí me gusta un poco más. A ver, prestación, objeto, ¿qué diferencia hay entre prestación, objeto? ¿Y qué es la prestación y qué es el objeto? Si es que hay alguna diferencia, ¿eh? No, yo no recuerdo porque esto hace mucho que lo estudié. Puede ser la prestación misma, una obligación, por ejemplo, de hacer o de dar, o sea, de hacer una cosa, o bien de hacer algo o de no hacer algo, o bien de darle un objeto. Perfecto, Joel, perfecto, pero díganme cómo lo definirían al objeto de la prestación. Traten de armarme una definición, porque ahí me está diciendo de qué se trata. Si la obligación es de hacer, el deudor se compromete a hacer algo. Si la obligación es de dar, el deudor se compromete a dar algo. Si la obligación es de no hacer, los deudores se comprometen a no hacer algo. Perfecto. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, traten de armarme, estamos en la instancia de examen. A ver, señorita Victoria, señorita Daisy, justo agarré un nombre bien complicado, Daisy. Señorita Ana, díganme qué es el objeto, qué es la prestación. ¿Ustedes qué me responden? Rápido, así. Y doctor, mire, si quiere, el objeto para mí es
Para mí es el material sobre lo que va a traer el acto jurídico. Bien, bien, ahí va, bien, Daisy, un buen principio, una buena primera definición. Es sobre lo que recae el acto jurídico. En este caso, más que el acto jurídico, es sobre lo que recae la obligación. ¿Qué es el objeto? ¿Qué es la prestación? En definitiva, la prestación es aquello que el deudor se comprometió a cumplir, hacer, entregar, dar, para con él o los o las acreedoras, ¿sí? En términos bien sencillos, bien llanos. El objeto tiene que ser ¿cómo? Díganme. Lo dice el propio artículo 724, 725, dice, el objeto tiene que tener algunas características. Primero, el objeto... ¿Cómo? Posible, lícito, determinable. Bien, bien, posible, lícito, determinable, perfecto. ¿Cuándo el objeto es posible? ¿Tiene que estar hecho el objeto o se puede inventar? Digamos, ¿tiene que existir al día de hoy o puede ser un objeto a futuro? Tiene que existir, ser lícito o sea, que tiene que ser legal lo que se pueda hacer. Bien. Y el objeto tiene que estar determinado o determinable en el momento de, puede ser determinable o estar determinado en el momento de la obligación. Bien, perfecto. Determinado al momento de la obligación, ¿qué significa? Que tiene que estar escrito en el título de la obligación o determinable a futuro por alguna de las partes o por la elección de un tercero. Ojo, Joel, y ojo al resto de ustedes, no necesariamente el objeto de la obligación tiene que existir al tiempo en que se celebra la obligación. Puede ser un objeto de creación futura. ¿Sí? Ejemplo, contrato para que China o Rusia me provea la vacuna COVID que están fabricando. Todavía no existe, pero yo ya estoy contratando. El día que la tengan me la tienen que entregar, yo estoy pagando. ¿Me siguen? Ahí tienen un ejemplo bien puntual. ¿Sí? Quiero hacer un diseño especial de una mesa espectacular que hemos diseñado con el arquitecto para mi nueva casa. ¿Existe el objeto? No. Estamos contratando sobre un objeto que está determinado, porque está determinado en el título de la obligación, pero aún hay que crearlo. ¿Sí? Es lícito, es posible, etcétera, pero el objeto no existe al día que se contrató la obligación, porque justamente lo tenemos que armar, porque parte de la obligación implica una obligación de hacer y una obligación de dar. Digo, que el herrero haga la reja y me la entregue, o que ¿cómo se llama? El maderero, el carpintero me desarrolle el mueble y después me lo entregue, ¿sí? Digo porque Joel me dijiste que tenía que existir sí o sí al día de la obligación, tiene que ser posible. Obviamente descarto las hipótesis absurdas del tipo de contrato hoy para viajar a Neptuno dentro de 500 años, o contrato hoy para que me criogenen y viajar a Marte en 1000 años cuando Elon Musk pueda viajar a Marte. Descarto esas hipótesis absurdas que no son hipótesis de análisis en ninguna circunstancia de derecho, ¿no? En ninguna circunstancia práctica de derecho, por lo menos no hoy. ¿Está claro? Bien. Entonces tiene que ser determinable, tiene que ser posible, y fíjense además que el código específicamente le dice que tiene que ser material y jurídicamente posible. Esto también es importante. ¿Por qué? Materialmente posible que se pueda llevar adelante, y jurídicamente posible tiene que ver con que pueda celebrarse de acuerdo a la estructura, ¿sí? A la arquitectura jurídica. Por ejemplo, no puede celebrarse una hipoteca sobre un bien mueble o una prenda sobre un bien inmueble, que son los típicos ejemplos que dan los libros. ¿Por qué? Porque la arquitectura jurídica no permite que esto se desarrolle. ¿Me siguen? Entonces esto es el concepto de materialmente posible. Bien, el objeto de la obligación tiene que estar el objeto de la prestación o la prestación o el objeto como tal, digamos, ¿no? Estoy utilizando las palabras prestación y objeto como sinónimos, no necesariamente lo son, lo aclaro, porque estas clases después se cuelgan en internet por las dudas, pero lo uso como sinónimo para simplificar. Tiene que ser lícito. Y acá me meto en un tema picante porque les voy a preguntar qué significa que sea lícito. ¿Qué quiere decir que tiene que ser lícito el objeto de la obligación? ¿Y cuándo? Que sea legal. ¿Lícito es solo legal? ¿Lícito es igual a legal? Les pregunto. No, contrario, ilícito. No tiene que estar prohibido por el ordenamiento jurídico. Bien, pará, vamos por partes. No tiene que estar prohibido por el ordenamiento jurídico. Ir en contra de la moral y buenas costumbres. Daisy me dice que no tiene que ir en contra de la moral y las buenas costumbres. Bueno, ¿y cómo sería? Acá es donde me meto en el tema, en el tema picante. ¿Por qué? Y bueno, porque si damos el ejemplo de, no sé, Araya
le debe a, vamos a poner las chicas de los nombres complicados, Araya le debe a Daisy 1.000 pesos, es fácil, este es este y el objeto es los 1.000 pesos, está claramente, ¿sí? Vamos a ponerlo un poco más picante con esto de la moral y las buenas costumbres, el objeto, a ver cómo sería. El objeto tiene que ir en contra de la moral y las buenas costumbres. Sí, claro, obviamente, ¿no? Y Daisy podría preguntarte la moral de quién también, ¿no? Este es un tema central. ¿Qué moral? Ayer en la clase, miren, ayer quedamos con una pregunta que a lo mejor sus compañeros o compañeras de ayer ya le pasaron. Que es una pregunta bien sencilla. Pero bueno, fíjense qué tan complejo se presenta. Una chica decide ejercer la prostitución. Sí, dice, bueno, yo quiero ganar unos pesos, voy a ejercer la prostitución, y empieza a ejercer la prostitución. Y tiene un cliente, y este cliente o esta cliente no le paga. Durante varios contratos, digamos, no les paga. Se había comprometido a pagarle 5.000 pesos por cada oportunidad que estuvieran juntos y no le paga. Así le debe 15.000 pesos. Entonces la chica, un poco cansada de que él o la cliente no le pague, va, le golpea la puerta del juez y le dice, mire, señor juez, señora jueza, ¿sabe qué pasa? Aquella señora contrató mis servicios sexuales en 3 oportunidades, me quedó debiendo 5.000 pesos en cada oportunidad, me debe 15.000 pesos y no me lo quiere pagar. Y yo vengo acá a reclamar que le saquen la plata por la fuerza, quiero que le embarguen la cuenta bancaria, etcétera, etcétera. ¿Y usted tiene prueba de esto? Le van a decir todos. Sí, claro, tengo prueba, tengo los mensajes de WhatsApp, me mandó un correo electrónico, tengo una cámara en la puerta por seguridad, el señor sabía que había una cámara en la puerta por seguridad, etcétera, etcétera. ¿Puede reclamar la chica la prestación de servicios sexuales por el incumplimiento en el pago de la prestación de servicios sexuales? No. ¿Por qué, Ana? Yo lo uniría con algo, profe, que usted, si está mal, dígamelo. En la parte que la otra vez el profe daba Estamos charlando, yo no tengo la verdad, ¿eh? La otra vez que el profe hablaba sobre, lo pongo así, deberes morales, y daba por las reglas de juego. O sea, no está regulado. Entonces la persona lo pagaría porque moralmente lo considera así. No sé si sería así. O sea, la persona... Ana, vos me dirías que esta es una deuda moral. Sí, o sea, no está regulada el trabajo creo yo, de la prostitución. O sea, si la persona lo paga o no, ya queda en la persona. Porque no hay una reglamentación, creo yo. No sé si... Yo creo que no hay un contrato que exista, digamos, regulado por el ordenamiento jurídico, que entre ellos que se hayan pactado, como por ejemplo puede ser un alquiler. Un alquiler de inmuebles, estoy hablando. Bueno, no pero eso mismo... Joel, ¿cómo? ¿No hay contrato? ¿Vos me querés decir que no hay contrato? Esto está vinculado también a la causa. Estamos viendo objeto todavía, la causa. ¿Vos me querés decir que no hay obligación porque no nació de ningún contrato esa obligación? No, que no, o sea, se trataría más de un deber moral entre esos dos sujetos, que no tenés un contrato, digamos, escrito, regulado por ordenamiento jurídico, como puede ser un contrato de alquiler. Eso es lo que quise decir. Bueno, les pregunto una cosa. Cuando van a tomar un café o un bar, ¿tienen un contrato escrito para tomar el café en el bar? Escriben, me siento a tomar un café, voy a pagar 2,25 pesos, puedo usar el baño, puedo usar el alcohol en gel, me tienen que traer café, me puedo quedar 2 horas. ¿Y hay contrato? ¿Y hay obligaciones que nacen de ese contrato? Pregunto, estamos charlando. ¿Me siguen en el análisis? Está bien lo que dice Joel. Che, no hay un contrato escrito. Bueno, lo que les van a ver en contrato después, y es un tema muy importante, hay obligaciones que nacen de los contratos. Las obligaciones pueden nacer, me adelanto a los artículos que siguen. Che, las obligaciones pueden nacer de los contratos, de la ley o del hecho ilícito. Y otros autores que dicen solo pueden nacer de la ley porque en realidad los contratos y la ley y el hecho ilícito tienen virtualidad en la medida que la ley lo determina. Está perfecto lo que dice Joel, pero les juego una vuelta de tuerca más. Che, ¿siempre hay contrato escrito? Cuando se subieron al colectivo el día de hoy, al día de ayer, cuando se subieron al taxi, ¿tienen un contrato escrito en el sentido típico del contrato de locaciones, un contrato formalizado incluso de los previstos en el Código Civil? Díganme. No, claramente que no. ¿Esto qué le señala? Que puede haber contratación sin que haya tipificación civil, sin que haya algo escrito, y que por lo tanto pueden nacer obligaciones del acuerdo de la voluntad de las partes sin que necesariamente eso esté escrito puntualmente. ¿Me siguen? Después será una cuestión de prueba, si lo logramos probar, si no lo logramos probar. La pregunta es más acotada, no estamos trabajando tanto sobre
la causa, digamos, o la causa fuente de la obligación, sino más sobre el objeto. Esto se vincula también a algo que vieron en Civil 1, que es la causa fin de los actos jurídicos, que lo tendrían que haber visto en Civil 1. Seguramente el profe o la profe de Civil 1 les explicó la diferencia entre objeto y causa fin de los actos jurídicos, y también tienen que haber visto algunos fallos interesantes o algunas cuestiones interesantes acerca de cómo se interpretaba la causa fin, del causalismo clásico, el anticausalismo, el neocausalismo, las posiciones de Hertz, etc. ¿Sí? Entonces la pregunta, vuelvo con la pregunta clave, por si se perdió en toda la charla que estuve dando, es, ¿puede la chica ir y exigir el pago por el incumplimiento obligacional de alguna manera? Porque en definitiva no le pagaron, cumplió con su parte de las obligaciones y no le pagaron. ¿No pasaría que se convertiría el deber moral en un deber jurídico? Porque estaría, digamos, el comportamiento del deudor se volvería más ilícito por el hecho de que no le paga la plata que le debe. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre deber moral y deber obligacional? Digamos, entre obligación y deber moral. ¿Cómo sería? El deber jurídico no es coercible y el deber moral no es coercible. Bien, el deber moral no es coercible, la obligación es coercible. Entonces la pregunta es, volviendo al tema de objeto, ilicitud en el objeto. Les voy a poner un ejemplo más, dos ejemplos más extremos. Vendo droga, ¿sí? Me fue mal en la profesión, me fue mal como juez y me empecé a dedicar a vender armas y droga, ¿sí? Y bueno, le vendí, ya que estaba, le fui vendiendo a ustedes, che, vos querés armado, vos querés armado, vos querés comprar un poco de merca, bueno, toma, te voy vendiendo. Y le entramos en una relación de confianza y alguna de ustedes no me paga. Ezequiel, después arreglamos, Ezequiel, y así se hizo una deuda de 400.000 pesos. ¿Puedo ir al sistema judicial y decirle, señor juez, señora jueza, Abril Tona me debe 400.000 pesos porque yo le vendí cocaína para que ella venda y me jodió, no me pagó? ¿Puedo hacer eso? No, no se puede. Yo creo que no, porque lo que estabas haciendo vos. El objeto del contrato y la prestación central del contrato de obligación es absolutamente ilícita. Perfecto, claro. Perfecto, está claro. Bien. Otro ejemplo, Abril me alquila un departamento, no vendo droga, me dediqué a los bienes inmuebles, alquilo departamento, Abril me alquila un departamento y me dice, me dejó de pagar 5 o 6 meses, voy y le golpeo a la puerta al doctor Cosari, que es juez de circuito, que es colega y docente también de la CAD, le digo, mire, Maxi, acá Abril, bueno, no me quiso pagar más, me dice que sí, mañana, vení pasado, pero pasaron 6 meses y yo todavía estoy en la nada, digamos, ¿no? Estoy comiendo ya el último queso que me queda en la heladera y la señorita me debe 20.000 pesos por 6 meses, 120.000 pesos. Y yo no tengo el queso más para comer ya. ¿Puedo eso? ¿Qué me va a decir el doctor Cosari? Sí tiene razón, no tiene razón, me dirá, pero es lícito el objeto de ese contrato y esa obligación. ¿La puedo ejecutar? Sí. Sí, ¿están todos de acuerdo? Sí, a los que no estoy viendo en pantalla, Paula, Matías, Roxana, Magdalena, que ahí los puse en pantalla. ¿Lo puedo ejecutar o no la puedo ejecutar? Sí, perfecto, ahí veo que van asintiendo. Bien, perfecto. La puedo ejecutar. Bueno, esto está al medio, de alguna manera. Díganme ustedes. Digamos, esto es el ejemplo de la chica que ejerce la prostitución, ¿no? Esto está bien al medio. No entendí la pregunta de ahora. Vuelvo a lo mismo, la chica está ejerciendo la prostitución, el cliente no le pagó durante 4 servicios, le debe 15, 20, 30.000 pesos. ¿Puede ir y recurrir al auxilio del sistema judicial para cobrar sus honorarios profesionales? ¿O no puede? Para mí no puede, pero no porque sea ilícito, sino porque no está regulado directamente. Claro, bueno, pero tampoco está regulado, lo que les decía antes, Rocío, tampoco está regulado el contrato de tomar café, tampoco estaba regulado el contrato de outsourcing, tampoco estaba regulado para comprar pasajes por internet, tampoco están reguladas las criptomonedas, y yo acabo de comprar un pedazo de bit, digamos, ¿sí? Y no está regulado. ¿Estamos hablando de la licitud o ilicitud del objeto de la prestación? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo se prestó un servicio a cambio de, de plata sería, o de un pago, y si hubo un acuerdo entre palabras, aunque sea por mensaje o algún diálogo, y no se cumplió, yo creo que se puede.
Bien. ¿Quién más El hecho opina? de ir y el que se pueda pagar. ¿Quién más? ¿El resto? Profe, Sí, yo. Tomás, dale. Para mí sí, porque no deja de ser la prestación de un servicio y que en ningún lado está prohibido, me parece, ¿o sí? Bien, perfecto, Tommy, ese es un punto central. Che, la prostitución no está prohibida, ¿sí? Lo que está prohibido es la trata de personas, el sometimiento a condiciones de esclavitud o digamos, lo que se conoce comúnmente como el proxenetismo. Esto es que un grupo de chicos o chicas trabajen para vos y que vos le cobres una cantidad X de dinero por la prestación de servicios sexuales y por los famosos cuidados, digamos, ¿no? Que históricamente se hacían, ¿no? Pero el ejercicio de la prostitución individualmente considerado no está prohibido absolutamente para nada. Entonces, este concepto de licitud es importante porque también es importante vinculado a lo que decía Daisy acerca del concepto de moral y buenas costumbres. ¿Sí? Años A se interpretaba, vinculado a la causa fin, que les insisto, tienen que haber visto en Civil 1, que, por ejemplo, si alguien le alquilaba un departamento o una casa y en el objeto era vivienda familiar y posteriormente terminaba ejerciendo la prostitución, eso nulificaba el objeto, la causa fin del contrato, de la obligación, y por lo tanto era todo nulo y se podía iniciar el desalojo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que, les insisto, esto lo tienen que haber visto cuando vieron causa fin en Civil 1. ¿Sí? Igual la semana que viene seguramente vamos a hacer un repaso. ¿Bien? El concepto de licitud, igual que los conceptos de materialidad, de posibilidad y demás, son conceptos muy importantes de determinar. Y les insisto, ¿por qué? Porque ustedes no van a poder ejecutar una obligación cuyo objeto sea ilícito o una obligación cuya prestación tenga una finalidad ilícita. De la misma manera que no pueden ejecutar una obligación donde yo me comprometa a pagarle a ustedes o ustedes a mí si yo mato a alguien o dejo de matar a alguien. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque la prestación, el objeto central del hecho obligacional es ilícito. Matar o asesinar a alguien. O vender cocaína, o vender merca, o como lo quieran llamar. Les digo esto ¿por qué? Porque los libros siempre traen ejemplos sencillos. Venimos a ver un poco más que lo que dice el libro. Che, los ejemplos sencillos se pueden ir transformando y se pueden ir convirtiendo en ejemplos más complejos. Se pueden ir complejizando y se pueden ir complejizando mucho. Es más, van a encontrar mucho debate sobre esto que les estoy señalando, histórico incluso, acerca de la forma en que esto se llevaba adelante, la forma en que esto fue interpretado en diferentes momentos históricos. ¿Me siguen? Además, piensen que esta legislación tiene 5 años. ¿Sí? 6, 2015, mitad del 2015 para adelante, una legislación novedosa en este punto. Si bien el concepto de licitud y licitud del objeto siempre se discutió, porque el viejo código tenía 953, 954, que decía específicamente, el viejo código, que el objeto de los actos jurídicos tenían que ser cosas que se encuentran dentro del comercio y que sean lícitas. No lo decía exactamente en estos términos, solo estoy recordando la funcionalidad del 953, 954, especialmente el 953 del viejo Código Civil, del Código Civil velezano, digamos, ¿sí? Bien, entonces ahora ya tenemos visto por lo menos el concepto de virtualidad, el concepto de relación y virtualidad, el concepto de los sujetos, el concepto y un poco la vinculación del objeto. Algo importantísimo, el objeto y la prestación, que esto es una discusión que siempre hubo, tiene que tener contenido patrimonial. Fíjense que específicamente se lo dice, tiene que tener contenido patrimonial. Y luego el tercer elemento central de las obligaciones, base de las obligaciones, ¿cuál es? La causa fuente. ¿Qué es la causa fuente? Es el hecho jurídico o el hecho dotado por el ordenamiento jurídico de virtualidad suficiente para generar el nacimiento de la obligación. En otras palabras, es aquello que jurídicamente es relevante y suficiente para que nazca la obligación. Acá, dependiendo del libro que lean, van a ver que existen una pluralidad de posiciones doctrinarias. La teoría tripartita, la teoría pentapartita, la teoría de la ley, etc. En general, la mayor parte de la doctrina nacional e internacional considera que las obligaciones nacen de los contratos, de los hechos ilícitos y de la ley. Y hay una posición muy interesante en algunos autores que dicen que el único hecho capaz de dar nacimiento a la obligación es la ley. ¿Por qué? Porque es la ley la que le da validez a los contratos que generan obligaciones. Y es la ley la que le da validez a los hechos ilícitos que generan la obligación de reparar. ¿Me siguen? Pero es una discusión, como charlaba con los chicos y las chicas de anoche, completamente doctrinaria. No tiene una relevancia práctica significativa. ¿Sí? No la tiene.
Pero la discusión existe, ¿sí? La discusión está. La van a ver en los libros, le van a ver, la mayor parte de los libros, si leyeron este tema, le hablan de las 2 o 3 posiciones doctrinarias históricas que existen sobre el punto. Bien, ¿qué más tiene esta unidad 2? Ahí tenemos los elementos esenciales de las obligaciones. Sujeto, objeto y causa. Les voy a pedir que lean para la clase que viene causa-fin. Repásenlo de Civil 1, véanlo de cualquier libro que volvemos a charlar. Charlamos sobre el ejemplo del casamiento, sobre el ejemplo del viaje de boda, sobre el ejemplo de la fiesta de 15, sobre la diferencia entre objeto y causa-fin, la diferencia entre la causa-fin y el motivo determinante, en qué obligaciones y en qué actos jurídicos se establece la causa-fin, pero eso para el jueves que viene. Por cierto, el jueves que viene, además de ustedes, se van a unir los chicos y las chicas de la comisión del día miércoles, porque el miércoles es feriado por el aniversario del golpe, el 24 de marzo del 76, o sea que vamos a tener una clase unificada. Y la otra semana, el jueves es feriado, porque es jueves primero, o sea que ustedes esa otra semana se van a tener que conectar el miércoles, así no perdemos la clase. ¿Me siguen? O sea, la semana que viene va a haber una única clase que va a ser el jueves, y la otra semana va a haber una única clase que va a ser el miércoles. ¿Bien? Entonces, se conectan todos. Sí. Una consulta, ¿a qué hora sería el miércoles? ¿Cómo, Elisa? A las 7, de 7 a 8 y cuarto. Ambas clases son iguales. Lisa, los que puedan o las que puedan. La clase esta se está grabando, yo ahora la cuelgo en internet. Eventualmente, si no podés, no te conectás y después nosotros la colgamos en internet. Nosotros no tomamos lo presente y no les estamos tomando presentes ni hay una regularización por presente. Por lo tanto, digamos, la clase voluntaria, si vos querés venir, la tomás, y si no querés venir, no la tomás. Yo lo que les quiero decir es que la clase que viene damos una única clase y en la otra clase, o sea, la semana que viene damos una única clase y lo mismo la semana siguiente, para no ir perdiendo el hilo de los temas. ¿Me siguen? Después, profe, sí, ¿quién me habla? Que te interrumpa. No, por favor, sí. ¿Cómo me va a pedir perdón? Sí. Bueno, le quería preguntar el libro que vamos a utilizar para la cátedra. Miren, esto siempre nosotros les decimos lo mismo. Los libros son como tu novio, tu novia, tu pareja o la persona con la que vivís. Vos te tenés que sentir cómoda. ¿Qué quiero decir con que te tenés que sentir cómoda? Hay muchos libros. Aliao es bueno, los clásicos de la parte, digamos, general, como obligaciones, Borda, Jambías, Borda tiene El hijo de Borda, lo actualizó todo. Son buenos libros. Pizarro Vallespino, el manual de obligaciones de Pizarro Vallespino es muy bueno, Ósola es muy bueno. Los artículos de cátedra que les damos nosotros en el Facebook son buenos para tener ideas también. Las bases de los códigos civiles comentados, complementadas con cualquier libro, son muy buenos también. ¿Sí? ¿Qué quiero decir, Ailén, con esto? Vos te tenés que sentir cómoda con el libro te tiene que llegar, vos te tenés que sentar a leer y lo tenés que entender al libro. ¿Sí? Te tiene que llegar, tiene que ser ameno, tiene que ser llevadero y te tiene que sorprender de alguna manera. ¿Sí? Este es importantísimo. Después vos estudiá donde vos quieras, de estos libros estudiá donde vos quieras. Lo que sí les decimos, no estudien de apuntes, menos de apunte bajado de internet y mucho menos del apunte de la UBA, ¿sí? Que es el apunte del apunte del apunte del apunte del apunte del apunte de la UBA. Entonces, si originalmente el apunte de la UBA tenía 100 páginas, quedó reducido a 3 páginas. Y eso no es el apunte de la UBA, ¿sí? Entonces, no estudien de apuntes, porque además nosotros no tenemos control sobre ese apunte, salvo que nosotros se lo subamos al Face. ¿Sí? Que no le subimos apuntes sino artículos de la ley. Porque después, ¿qué pasa? Vienen al examen y dice, el apunte decía, o no sé, contestan, la obligación no tiene que tener objeto. Y después, cuando vos decís, no, sí, tiene que tener objeto la obligación, pero el apunte decía otra cosa. Bueno, eso pasa por estudiar de apunte. Entonces, no estudien, por favor, de los apuntes. Obviamente, yo no tengo cómo controlar si ustedes estudian o no estudian de apuntes. Solo les decimos lo que pasa. ¿Sí? No googleen lo primero que salga. Lo primero que salga, la opción de googlear, te puede servir para tener una referencia. Wikipedia te va a dar una referencia, pero vos no podés estudiar de Wikipedia. Esto es lo que les quiero señalar. ¿Sí? Estudien de un libro. Miren, esta es una de las materias más importantes de la carrera y las más complejas. La parte general de Civil 1, obligaciones, daño, y la parte general de contrato para ejercer derecho privado es básico. Constitucional, penal 1, los dos constitucional y penal 1 para ejercer derecho público es básico, lo tienen que saber. No es para que la salteen o la estudien de un apunte, ¿sí? La tienen que saber, es central. Contratos, viene obligaciones. Familia, viene obligaciones. Reales, viene obligaciones. Administrativo, viene obligaciones. Penal, viene obligaciones. Porque en definitiva, obligaciones es el que dice, o es la materia que dice, quién, cómo y cuándo paga.
Por eso les decía que es capitalista y burguesa y es central en la discusión. Es capitalista y burguesa porque dice quién, cuándo, cómo y dónde paga. Y el pago en moneda o el pago en especie se sucede en el derecho real, en el derecho de familia, en los alimentos, en los honorarios profesionales, en el derecho penal cuando se trata de compensación económica, en el derecho administrativo con las expropiaciones, en todas las áreas del derecho. Por eso es tan importante la materia. ¿Me siguen? ¿Está? Digo esto a propósito de lo que pregunta Ailén de, che, ¿de dónde estudio? Estudien de algo donde te sientas cómodo, Ailén. Donde vos te sientas cómodo, estudiá. ¿Sí? Tomás un libro, ¿no te gustó? Tomá otro libro. Recomendación, vayan llevándola a la materia. Miren, hoy esta clase son 10 artículos, 724, 733, 734. Son 10 artículos, en 10 minutos antes de venir a la clase lo pueden leer con tranquilidad. Lo pueden leer el domingo a la tarde 10 minutos, lo pueden leer el lunes a la mañana 10 minutos y el miércoles o jueves de otros 10 minutos, ya repasaron, por lo menos tienen idea de qué articulado vamos a hablar. ¿Sí? Nosotros tenemos las clases más o menos programadas, hay un programa, vamos de acuerdo, podemos saltear algún punto, seguramente, pero en general vamos de acuerdo al programa. No venimos a dar la clase que viene, vamos a dar responsabilidad de los padres. Vamos a dar por la unidad 3, el primer punto de la unidad 3 y así. Y son puntos que los pueden ver, los programas están disponibles en internet, digamos, en el Face solemos decir o tener una media programación, no hay problema con eso. ¿Bien? Bueno, fíjense, hablando de seguir y del seguimiento, que ahí la propia unidad habla del reconocimiento de las obligaciones y que hay un par de artículos abajo, el 730, 31, 32, les habla también del reconocimiento de las obligaciones. ¿Qué es el reconocimiento de las obligaciones? Bueno, justamente, ¿qué es? Díganme. Que la otra persona sabe que contrajo una obligación, sería. Bueno, ¿y qué hace si sabe que la contrajo? ¿Qué hace? Asumirla y cumplir. Sí, viene y la reconoce, viene y dice, sí, yo debo efectivamente, sí, yo tengo que pagar, sí, yo tengo que cumplir con la prestación. Ojo, que el tema del reconocimiento es importantísimo, porque el reconocimiento de una obligación podría transformar. ¿Qué podría transformar? A ver. ¿Qué puede transformar? Una obligación. No sé. Sí, pero ¿qué tipo de obligación y en qué? ¿De buena fe sería? Sí, bueno, sí, es de buena fe reconocer la obligación que se debe, pero ¿qué es más importante? ¿Qué hace el reconocimiento de la obligación? Tengo un micrófono abierto, pero no sé si me habla a mí o le habla a su familia que está ahí con él o ella. ¿Y qué dicen los artículos? Sería una promesa de cumplimiento. Admite la obligación a través de una... Tenemos un nuevo estudiante, ahí veo que Abril ha sumado un estudiante a la... Dejalo, Abril, que queríamos ver al nuevo estudiante. Perdón, Joel, dale. Ahí tenemos un nuevo estudiante de Derecho que está cursando con nosotros. Bienvenido. Dale, Joel, perdona. Que sería a través del reconocimiento, el deudor manifestaría una voluntad expresa o tácita, digamos. Perfecto, ¿de qué? ¿Qué transforma el reconocimiento que estuvieron charlando seguramente? ¿O no estuvieron charlando de este tema con Cristian y con Martín hace unos días? ¿No estuvieron charlando de este tema? Seguro charlaron, sí, recién me comentaron algún tema de esto. Se admitiría estar obligado a través de ese reconocimiento de prueba de voluntad. Mariana, perdona, dale, que se superpusieron. ¿Prueba que existe la obligación? Bien, el reconocimiento prueba que existe la obligación, eso es importantísimo. Y si hay diferencia entre el título anterior y el título nuevo, hay que estarse al título nuevo. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa hace el reconocimiento de la obligación en algunos casos? ¿Manifiesta la voluntad o no? Bueno, claramente también, sí. Que la obligación y el reconocimiento manifiesta la voluntad, de buena fe, todo eso. Bueno, hace algo fundamental. Le da al deudor el derecho, ¿puede ser? Bueno, no, ya lo tiene el derecho. En todo caso, lo reconoce, Eliana, ¿sí? En todo caso, es una ratificación de ese derecho, tanto del acreedor como del deudor, eventualmente, ¿no? De cuál es la posición contractual de cada uno. Ya lo van a sacar. Si leen las clases pasadas y las vuelven a escuchar o las vuelven a ver, y leen reconocimiento de nuevo, van a decir, acá hay algo que hace el reconocimiento, que tiene esta importancia.
por esto y lo otro, ¿sí? Seguramente... Tiene importancia, por ejemplo, en las obligaciones prescriptas. Muy bien, Joel. ¿Por qué tiene importancia en las obligaciones prescriptas de reconocimiento? Y porque si el deudor no reconoce la deuda ya prescripta, que ya finalizó para ordenamiento jurídico, que estaba regulada, no tiene la potestad el acreedor de exigirle nada al deudor. Si no la reconoce. Si no la reconoce. Si no la reconoce. Pero y si bien la reconoce, ¿qué pasa? Se transforma en una obligación, en un vínculo jurídico entre los dos. Bien, la obligación natural o el deber, la obligación natural del 505 del viejo código o el deber moral del actual Código Civil y Comercial, ¿en qué se transforma? ¿En una obligación de qué tipo? Jurídica. Bien, en una obligación civil común, perfecto, efectivamente, en una obligación civil común, efectivamente. ¿Qué pasó, mi amor? Excelente. Sí, excelente. Mi hija me viene a mostrar que hizo las cuentas y ahora que hizo cuentas pregunta si puede estar con el celular. Bueno, es lo que hay. Che, está perfecto. Muy bien, Joel, muy bien. Bueno, excelente. Che, nada, eso es todo. No queda mucho más de la unidad, prácticamente hemos dado toda la unidad. Fíjense, repasen para la clase que viene si quedó algo, si les falta algo, y obviamente el jueves que viene lo volvemos a ver o lo volvemos a repasar. ¿Bien? Les cuelgo la clase cuando termine en el Face y en el canal de YouTube, por si alguno o alguna la quiere volver a ver, la quiere volver a repasar, y cualquier cosa nos hacen preguntas y les paso por el Classroom para que tengan algún dato y demás. Gracias a todos y a todas, buen fin de semana, diviértanse y por supuesto sean felices y pásenla bien. ¿Les parece bien? Vale, gracias, profe. Adiós, profe. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Chao.